Vale. Bueno, pues aquí tenemos nuestras queridas gráficas de Wireshark, que son muy importantes en este tema. Aquellos que hayan sobrevivido a la asignatura de primero sin abrir las gráficas de Wireshark porque se apañaban bien con la lista de paquetes, yo diría que en este tema de control de congestión es ya muy costoso apañarse sin entender las gráficas. Entonces hay que pasar por el aro de entender estas gráficas de las conexiones de Wireshark. Hay que pasar por ellas, ¿vale? Entonces, si no las habéis entendido nunca, hay que entenderlas ahora. Y en la práctica, pues las iréis entendiendo y os ayudaremos, por supuesto, a que las entendáis y que recordéis cómo iban. Voy a repasar muy rápidamente cómo funcionaban las gráficas TCP/Trace que muestra Wireshark de una conexión TCP. Lo primero que nos encontramos son, lo más destacado son los segmentos de datos transmitidos, que son estos segmentos negros sólidos. Estos son paquetes de datos que está transmitiendo de un lado a otro. Una conexión Wireshark tiene una gráfica TCP/Trace por cada sentido de la conexión. Fijaros que aquí pone sentido de la 11002 puerto 47189, sentido hacia 12002 puerto 7000. Es decir, esto es un sentido de una conexión. Recordad que las conexiones son bidireccionales y pueden transmitir en los dos sentidos. Eso significa que hay una gráfica TCP diferente para cada sentido, ¿vale? Entonces, una conexión tiene dos sentidos, por tanto, dos gráficas de estas, ¿vale? Si uno de los dos lados no transmite datos, pues esa gráfica no se ve nada en ella, ¿vale? Entonces, en general, la gráfica TCP/Trace de cliente a servidor, en ese sentido, siempre está, siempre tiene cosas que ver. Y la otra, a veces sí y a veces no, en función de que el servidor transmita datos o no al cliente por una determinada conexión. Pregunta Paula, entiendo que referido a esta gráfica, ¿cómo se sabe si está enviando datos o asintiendo datos? Vale, este lado, el lado cuya gráfica estamos viendo, que es el lado que está aquí a la izquierda, el 11002, transmite datos si hay paquetes negros de estos sólidos, ¿vale? Si yo abriera la gráfica TCP/Trace de un sentido que no transmitiera datos, no vería nada. Vería unas rayas horizontales y no vería estos paquetes negros, porque estos son los que son los paquetes de datos. Pero recordad que a la vez que se envía este paquete con datos, ahí va un asentimiento del otro lado, ¿vale? Pues ese asentimiento del otro lado aquí no se ve. Si quiero analizar los datos y los asentimientos que envía este sitio al otro lado, necesito la otra gráfica. Entonces, en esta gráfica veo los paquetes que envía el que está a la izquierda aquí de la flechita, es decir, el 11002 puerto no sé qué, y los ACKs que también se ven aquí, que envía el otro lado. Si yo quisiera ver los datos que envía el 12 y los ACKs que envía 11, necesito abrir la otra gráfica. ¿Vale? Paula, ¿te he contestado? ¿Has entendido, Paula? Vale, gracias. Bueno, bien, decía entonces que lo primero que se ve al abrir una gráfica TCP/Trace son los paquetes de datos, que son estos paquetes negros, sólidos, más negros que los demás. También tengo que decir que esta gráfica está un poco tocada, ¿eh? No se ve tan claramente y además hablaré luego de que hay dos versiones de Wireshark. Pero bueno, digamos que con la figura que tenemos aquí en la transparencia, estos son los paquetes de datos. Estos paquetes son tan altos como el MSS, como el len del paquete. En el eje de las IES de esta figura, en este eje, tenemos números de secuencia relativos, es decir, el número de secuencia relativo, por tanto, siempre empieza en 0 o en 1, ¿vale? Siempre empieza en 0, porque es el número de secuencia relativo que está usando este lado. El SYN, os recuerdo que en números relativos siempre tiene número de secuencia 0, el SYN tiene número de secuencia 0 y el primer paquete de datos tendrá número de secuencia 1, ¿vale? Entonces, si tiene 1448 bytes de len, pues significa que el siguiente número de secuencia será 1449, ¿vale? Y la altura de este segmentito, pues representa sobre este eje, pues 1449 bytes, ¿vale? Y el segundo,
pues los siguientes 1448 bytes. Eso nos permite rápidamente, con una inspección visual, ver que aquí hay un paquete pequeño. Este paquete es más pequeñito, como veréis, que los otros. ¿Vale? Todos los otros parecen aproximadamente del mismo tamaño, que será el MSS, pero este paquete tiene un len más pequeño, seguro. ¿Vale? Entonces, si lo localizo en la lista de paquetes, puedo ver que su len es más pequeño. Incluso a ojo, pues puedo estimar cuánto va a ser el len. Si estos son 1400 o 1500 aproximadamente, pues esto es como un tercio, pues será de unos 500 a ojímetro. ¿Vale? Fijaros que a ojímetro se ven muchas cosas. ¿Vale? Bien, entonces eso es lo primero que vemos aquí, los paquetes, ¿vale? Lo segundo en lo que nos vamos a fijar aquí es en una línea quebrada inferior, que es esta línea que estoy resaltando yo ahora en rojo, esta línea quebrada inferior, ¿vale? Esta línea quebrada es la línea de ACKs y es importantísimo verla, ¿vale? Ver por dónde va. Entonces va por aquí sube, por aquí sigue, sube con colores discontinuos, luego vamos a eso. Pero esta es la línea de ACKs. ¿Qué significa? Pues que proyectados los tramos horizontales sobre el eje de las IES, nos dice en cada instante de tiempo que está asentido. De manera que si yo quisiera saber en t igual a 0,5 en el eje de las X, tengo los segundos relativos al primer paquete de la conexión, ¿vale? Entonces, en este eje está el tiempo en segundos, como pone aquí, ¿vale? Tiempo en segundos. Entonces, si yo quiero saber qué paquetes están asentidos en t igual a 0,5, pues muy fácil, subo desde aquí 0,5 a la línea de ACKs, que está aquí, y entonces tiro desde aquí en horizontal hacia el eje de las IES, y todos los paquetes negros que caigan por debajo de esta raya están asentidos en t igual a 0,5. Es decir, este y este. Están asentidos en t igual a 0,5. ¿Por qué? Porque la línea de los ACKs ha rebasado la altura de estos dos paquetes. Entonces, en t igual a 0,5, este y este ya están asentidos. ¿Cuándo exactamente se asienten estos dos paquetes que se transmiten en t igual a 0,2 y pico? Se asienten aquí. ¿Por qué? Porque es aquí cuando la línea de ACKs pega el subidón. Entonces, en este instante de tiempo, c igual a 0,4 y pico, está el ACK de estos paquetes. Porque un poco después, la línea de ACK ya los ha rebasado. ¿Y en t igual a 0,5 está asentido este paquete? No, ni este, ni este, ni este. ¿Por qué? Porque están encima de la línea de ACKs. ¿Cuándo se asienten estos cuatro paquetes? Pues a partir de aquí, que es cuando la línea de ACKs los rebasa. ¿Vale? A partir de ese instante, de t igual a 0,60 y tantos, quedan asentidos estos cuatro. Y estos paquetes de aquí, ¿cuándo se asienten? En lo que vemos en esta figura, no se asienten. ¿Vale? Entonces, eso es lo siguiente que hay que ver en una gráfica TCP. Primero, paquetes de datos. Segundo, cómo se mueve la línea de ACKs, que es esto de aquí. ¿Vale? Y lo tercero es la otra línea quebrada, que es la que va por arriba, que es la ventana de flujo o ventana anunciada. ¿Vale? La línea quebrada superior es el tamaño del campo WIN de los paquetes. Es decir, la ventana anunciada o de flujo, no la de congestión. ¿Vale? La ventana anunciada. Esa es la que está aquí representada. Entonces, ¿qué significa que en este instante hay este hueco? Se me ha estropeado el señalador. Voy a reactivarlo. El señalador. Vale, ¿qué significa, por ejemplo, que en t igual a 0,3 haya este hueco entre la línea de ACKs y la ventana anunciada? Pues significa que todo esto es lo que la ventana anunciada me permite enviar. Entonces,
Después de transmitir este paquete, una pregunta que era muy de primero, después de transmitir este paquete, ¿se pueden transmitir más paquetes antes de recibir ninguna ACK? Por ventana de flujo, sí. Se puede transmitir este y este caben 2. ¿Vale? A ojímetro se ve que la ventana anunciada dejaba hueco para transmitir 2 paquetes más. Y después de transmitir este, pues también dejaba hueco para transmitir más. A lo mejor algunos preguntabais cuando veíais las capturas en primero por qué siempre parecía como que quedaba hueco que no se aprovechaba. Bueno, pues ahora sabemos la razón. La razón de por la que aquí no se transmite más es por ventana de flujo. Esta conexión pues se ha parado después de transmitir 2. En realidad, si nos fijamos por el LEN que se está usando, el MSS de la conexión, la ventana inicial debería haber sido 3, ¿vale? Pero bueno, por alguna razón, esta implementación da la sensación que ha empezado con ventana 2, por lo que sea, ¿vale? También puede ser que la ventana haya sido 3 y en este instante de tiempo la implementación no tenga un tercer paquete para enviar. Entonces, por eso no lo envía. Pero bueno, significa que durante todo este tiempo no lo ha tenido, porque si lo hubiera tenido lo habría podido enviar con ventana 3. Entonces, da la sensación de que en esta captura, por la razón que sea, aunque no se atenga a lo que hemos explicado en la teoría, la ventana inicial ha sido 2. En realidad, cualquier valor 2, 3 o 4 es legítimo para empezar una conexión TCP. En función del LEN, debería ser 3 la ventana inicial, pero aquí pues parece que claramente ha sido 2, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando llegan los 2 asentimientos, la ventana de congestión se dobla y se transmiten en efecto 4 paquetes. Aquí lo vemos, ¿vale? Y aquí cuando llegan los 4 ACKs en este instante de tiempo, pues la ventana de congestión se dobla a 8. Y bueno, por aquí vemos que se transmiten 5 y uno pequeño. La presencia de este pequeño revela que ya no había más datos que enviar, al menos en ese momento, ¿vale? Porque si no, se hubiera esperado a tener paquetes enteros, ¿vale? Paquetes llenos por completo. Entonces, aquí vemos, pues, repetimos, paquetes de datos, lo primero que se ve. Lo segundo, línea de ACKs, crucial, ¿vale? Lo tercero, ventana anunciada. ¿Y la ventana de congestión se ve aquí? Pues sí y no. No se ve en el sentido de que en ningún sitio está apuntada, sino que yo la deduzco de lo pintado. Entonces yo de lo pintado aquí, deduzco que aquí ha empezado la ventana de control de congestión en 2 y que aquí, al llegar los ACKs, la ventana pasó a ser 4. Y que aquí, al llegar los ACKs, la ventana se ha duplicado a 8. Y si no se han transmitido más paquetes es porque no los había en ese momento para transmitir. ¿Vale? Muy importante entender estas gráficas, ¿vale? Muy importante. No vamos a pasar hoy de aquí. Entonces, dudas sobre esto. Un detalle que no he contado es esta alternancia entre gris claro y gris oscuro en las subidas de la línea ACK. Bueno, pues cada alternancia es un ACK distinto, que como llegan más o menos a la vez, pues se representan así, con un gris un poquito más oscurito y un gris un poquito más claro. Le podían haber puesto como estas barritas horizontales igual que a los segmentos de datos, pero no. El que programó esto se le ocurrió esta idea de poner los segmentos grises más claros y más oscuros, ¿vale? Entonces aquí vemos que hay 2 ACKs y aquí vemos que hay 4 ACKs, ¿vale? Vale, todo esto es como se ve la versión de Wireshark que se llama Wireshark GTK, que los que estáis usando el SSH para conectaros, el VNC Web, para conectaros al laboratorio remotamente, a las aulas Linux remotamente, sabréis que es la única que funciona. El único Wireshark que funciona a través de VNC es este, el que dibuja las gráficas así. La versión más moderna de Wireshark, es decir, la que os vais a descargar en Windows, los que os queráis descargar ahora un Wireshark para Windows, un Wireshark para Mac OS, la versión más moderna no dibuja las figuras exactamente igual. Parecido sí, pero igual no. Y se ha perdido alguna cosa. Por ejemplo, de bueno hay colores. Entonces, aquí cuando se hizo este dibujo, pues no había más color que el negro. Los dibujos modernos tienen colores. Entonces, una de estas líneas es verde y la otra es marrón. No me acuerdo muy bien cómo iba. Pero se ha perdido, por ejemplo, esta semántica de distinguir los ACKs.
esto se ha perdido, ya que parece esto de un solo color, no se distinguen y es una pena, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hemos perdido funcionalidad. Y veremos en este tema algún otro detalle que veremos más adelante, en el que también es mejor la gráfica antigua que la nueva. ¿En qué es mejor la gráfica nueva? Pues en que los controles, por ejemplo, de zoom, pues es con la rueda del ratón y eso es comodísimo. Y mientras que en esta los zooms se hacían pulsando más y menos, que era un infierno. Entonces, bueno, pues cada gráfica tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Y hay que acostumbrarse, sobre todo, a la que vosotros vayáis a usar, ¿vale? Y cara al examen, os recuerdo que esto ya es examen de segundo parcial, pues cara al examen del segundo parcial, si queréis, digamos, tener la versión antigua en Windows y en macOS, pues os va a costar un poco más porque vais a tener que buscar la versión antigua. Hasta donde yo sé, en Windows y en Mac no se pueden tener las dos versiones instaladas. En Linux sí. En Linux sí, porque un paquete se llama Wireshark a secas y otro paquete se llama Wireshark-GTK. Y en los laboratorios Linux tenemos instalados los dos y vosotros en vuestros Linux podéis instalaros los dos, ¿vale? Si a alguno le gusta más el Wireshark antiguo, pues tendrá que hacerlo de esta manera, instalando Wireshark-GTK. Si alguien tiene dudas, por supuesto que lo pregunte por el Telegram o por el foro del aula virtual, ¿vale? Bien. Y esto es un poco todo, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí en este recordatorio de cómo iban las gráficas de Wireshark y cómo se plasma la ventana de control de congestión sobre estas gráficas, que ya digo que se plasma a medias, ¿eh? Hay gente que dice, la ventana de congestión no se ve en estas figuras. Bueno, sí que se ve, pero digamos que hay que pensar, ¿vale? Hay que pensar y luego ya veremos, pues, con las pérdidas y el modo CA cómo se distingue. Pero esto ya lo dejamos para después de Semana Santa. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? Siempre en este final es difícil tener dudas. No, Paula, la práctica no la vamos a mandar para Semana Santa, ¿vale? Porque quiero que os concentréis, queremos que os concentréis en el parcial 1, ¿vale? Entonces vamos a dejar esto un poco en suspenso. A lo mejor algunos tenéis el parcial 1 ya muy estudiado y preferiréis avanzar con la práctica. Bueno, para no, digamos, para no agobiar a la gente, que en las encuestas que habéis hecho pues hemos leído y algunos no sé a qué asignatura se refieren, pero algunos dicen que estamos yendo muy deprisa y tal. Bueno, pues por la parte que nos pueda tocar a nosotros, hemos decidido Eva y yo no sacar de momento la práctica y tampoco correr hoy. He ido despacito para ir poco a poco y si hay que recortar el temario, lo recortamos, ¿vale? Entonces la práctica por ahora no la sacamos y entonces deberes para Semana Santa, prepararse bien el parcial 1 para que lo clavéis todos, ¿vale? Y saquéis una buena nota, ¿vale? Por aquí me pregunta Víctor, si la ventana es 6 y se mandan 6, muy buena pregunta, Víctor, muy buena pregunta. Cuando lleguen los ACKs, ¿se doblan los 6 o los 8? Ni lo uno ni lo otro. Supongamos que la ventana es 8, como es aquí, en este punto, y se mandan 6. Y me llegan 6 ACKs. ¿Cuánto vale la ventana? ¿Quién me lo dice? Repito, en este punto, ventana de congestión 8 y completamente vacía. Se mandan 6. Me llegan los 6 ACKs. ¿Cuánto vale la ventana? Que alguien me lo diga. En voz alta, mejor. Si no, por el chat. Ventana 12, no. Por aquí, José Luis, justo, dicen que 12, no. Mal. ¿Cuánto vale la ventana? 8. 8 podría ser una opción si tenemos una implementación, que os recuerdo que es una decisión de implementación. Una decisión de implementación es si duplico de golpe o poco a poco. Entonces, si yo duplicara de golpe, la ventana es 8, me han dado 6, me han llegado 6 ACKs, todavía no duplico, sigue siendo 8. De manera que la respuesta que ha puesto JC sí que sería posible, pero hay una respuesta mejor, sobre todo si voy, digamos, poco a poco, aumentando la ventana, como hemos hecho en los ejemplos que yo os he puesto. Si pensáis en el ejemplo que yo he hecho poco a poco, añadiendo huequecitos, ¿cuánto vale la ventana? Si la ventana es 8 aquí, se mandan 6 y llegan 6 ACKs, ahora sí, JC, 14, efectivamente. Si la ventana es 8, cuando me llegue el primer ACK de este paquete será 9. Y cuando me llegue este, 10, 11, 12, 13 y 14. Este no es un paquete entero, entonces no debería aumentar
el 14º entero, pero bueno, digamos que es un problema menor. Siempre hay incertidumbre un poquito en el cálculo de la ventana. Entonces, decir que la ventana es 13,3 o 13,5 o 14 es lo mismo. Decir que es 8 porque todavía no se ha implementado en una implementación en que incremente de golpe, pues también estaría bien. Decir que es 16 no está bien, porque cuando yo tengo una ventana 16 en modo slow start es porque he transmitido 8 paquetes sin pérdidas. Si transmito 8 paquetes sin pérdidas, tengo derecho a tener ventana 16. Pero si los máximos paquetes que he transmitido sin pérdida son 6, tengo derecho a tener una ventana 14 con las cuentas que acabamos de echar. Más no. ¿Vale? No puedo llegar a 16. Entonces 16 no estaría bien. 8 sería aceptable, 14 sería aceptable, 12 tampoco es aceptable. Y sobre si el tamaño del paquete, si es menor, importa, pues sí que importa, ¿vale? Pero no vamos a ir a un análisis, nos vamos a pedir en las respuestas un análisis en fracciones de paquetes enteros. Entonces, una respuesta sería, la ventana es de al menos 13. La respuesta correcta a esta pregunta que he hecho yo, la respuesta correcta, pues quizás pondríamos, la ventana es al menos 13 paquetes y no pondríamos ninguna respuesta con un 14, ¿vale? O alrededor de 13 pondríamos, o alrededor de 14 podríamos poner también, ¿vale? Pero nunca íbamos a haceros escoger si la ventana es 13 o 14 porque efectivamente este paquete es pequeño. Entonces, la ventana en bytes no sería 14 MSS, sería 13 MSS y un paquete más pequeñito. Pero este nivel de detalle no lo exigimos tanto, ¿vale? Bueno, que se nos ha ido un poquito la hora. Vamos a comer, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda más adicional? ¿Deprisa? Vale, pues entonces en principio no volveríamos a tener clase online hasta el martes después de Semana Santa, ¿vale? Salvo que os dijéramos alguna cosa en contra. Que descanséis estos días, que no os pongáis malos, que es lo principal, y que saquéis algún ratito para repasaros los 3 temas del parcial 1, ¿vale? Hemos quedado con Inés en que nos avisará a Eva y a mí de si finalmente el examen es el 16, ¿vale? Gracias a todos por estar ahí y, como digo, lo principal es la salud vuestra y de los que vivan con vosotros. ¿Vale? ¿Nada más? Nada más por mi parte. Vale, pues seguimos en contacto por los distintos medios, ¿vale? Y nos vemos online, si no es antes, el martes después de Semana Santa.